Bueno, hoy vamos a empezar viendo los fenoles. ¿Ves bien la pantalla, no? Sí, sí. Vale, pues hay que saber que cuando tienes un benceno con un OH, esto se llama fenol. Luego, ¿te acuerdas que vimos el ortometapara? Sí. Con los aromáticos, pues aquí es igual. Si tú tienes un compuesto, por ejemplo, así, esto para nombrarlo, puedes decir que es un O de orto y luego metilfenol. Porque así sabes que el OH del fenol y el CH3 del metil están en los carbonos 1 y 2 de la cadena aromática, ¿vale? Ya como que se mezclan, ¿no? No es que se mezclen, es que con el tema de cuando tú dices que algo es orto en los aromáticos, estás diciendo que los sustituyentes están en el primero y en el segundo carbono, Sí. ¿vale? Por ejemplo, si ahora tenemos este compuesto, bueno, esto sería con una arista menos, esto así lo podríamos nombrar como ahora están en los carbonos 1 y 3. Esto se nombraría como M de meta metilfenol, Ah, vale, es verdad. ¿vale? Y luego, finalmente, el para sería En 1 y que en 4. el OH y el CH3 están en los carbonos 1 y 4, por tanto sería para metilfenol. Vale, vale. Vale, vale. Y luego, vale. Ahora vamos a ver los éteres, que los éteres es cuando tenemos un oxígeno rodeado por dos radicales que cuelgan de los lados. Vale. Entonces, la forma de nombrar esto es decir, primero un sustituyente, luego el otro sustituyente y luego la palabra éter. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos esto, aquí tenemos, ¿qué tenemos a los dos lados? ¿Esto qué sería? Un carbono. Metil. Y esto también, Otro metil. otro metil, ¿no? Pues la forma de nombrar esto sería, como son dos metiles, sería dimetil Éter, ¿no? éter. Muy bien. Vale. Luego, otra forma de nombrarlo, esta es la forma más sencilla, pero otra forma de nombrarlo sería decir éter dimetílico, que es que pones la palabra éter primero y luego dices lo de dimetil y luego lo acabas en ico. Y otra forma de nombrarlo sería metoxi éter. Que con esto lo que estás diciendo es, estás diciendo el sustituyente más sencillo, que en este caso sería el metil, pero lo que tienes que hacer es, como es un metil, es met, y luego como lo estás haciendo con esta nomenclatura, acaba en oxi. Y luego tienes que decir la palabra éter. Vale. Vale. Más ejemplos sería, por ejemplo, si tengo esto, ¿esto cómo se llamaría? Eso es. A ver, es un metil y un etil. Vale, te tienes que acordar que para ver cuál va primero tienen que ser siempre por orden alfabético. Luego, ¿cómo sería? Sí. El etil. Muy bien, Metil, éter. muy bien. Metil, metil, éter. ¿Y cómo se escribe etil metil junto o separado? Em, pues a ver, yo lo escribía.
Hay gente que le pone en medio un Guión, ¿no? guión. Yo se voy a poner. Vale, pues le puedes poner un guión. Vale. Luego, vale. Por ejemplo, ahora si tenemos una cadena un poquito más complicada, como por ejemplo... CH2, CH2, CH, CH3. Vale, y luego por aquí. Bueno, esto, a ver, mejor. Vale. Esto así, ¿cómo se llamaría? Le han borrado uno, pero Sí. me estoy liando con esto. A ver. ¿Esto de aquí qué es? Propil. Propil. Y esto de aquí es... Butil. Luego, ¿cómo sería? Butil, propil, éter. Muy bien. Vale, pues nada. Sobre esto de los éteres ya no hay mucho más. Vale. ¿Vale? Bueno, bueno, uno interesante que sí que quiero que hagamos. Si yo, por ejemplo, te digo, tenemos un fenil metil éter. Este ¿cómo sería? Pues hacemos, no sé. O sea, como es un éter, ¿no? Yo lo primero que haría sería poner un oxígeno en medio, ¿no? Vale, luego, ¿qué otras dos cosas tiene? Un metil, ¿cómo es un metil? CH2, CH3. No, No, CH3. CH3, muy bien. ¿Y un fenil? ¿Te acuerdas cómo era un fenil? A ver, sé que es el hexágono Sí. con el doble enlace dentro. Claro, es un benceno. Fenil esto es un benceno, ¿vale? Vale. Vale. Vale, y no tiene mucho más. Vale, ahora, lo siguiente que vamos a ver van a ser nuestras amigas las cetonas. Vale, las cetonas siempre van en medio de una cadena de carbono, ¿vale? Bueno, al igual que los éteres, como hemos visto, por su estructura siempre van en medio de una cadena de carbonos. Pues las cetonas también, por su estructura, siempre tienen que ir en medio de una cadena de carbonos. Vale. Y luego, cuando son lo más importantes, acaban en ona. Vale, por ejemplo, si yo tengo esto de aquí. Vale, luego también, una cosa importante es, una acetona es un elemento que va en medio de la cadena principal y lleva carbono. Por tanto, es parte de la cadena principal y de hecho el carbono de la acetona cuenta como un carbono de la cadena principal. Por tanto, en este compuesto que tenemos aquí, ¿cómo empezaríamos a nombrar los carbonos? ¿De aquí para la derecha o de aquí para la izquierda? ¿Tú cómo lo harías? De la izquierda a derecha. Muy bien, porque lo más importante es la acetona y si empezamos de izquierda a derecha se nos queda con la menor numeración posible. Vale. Vale, entonces, ahora, acabamos de ver que tiene 4 carbonos en la cadena principal. Luego, ¿qué prefijo tendrá? Butil. O sea, but, ¿no? O sea, Eso. but. Vale. Y ahora, son enlaces simples y es una acetona. Luego acabará en ona. Y además, por tener enlaces simples, será con ano. Luego, ¿cómo piensas tú que será? Butano, ¿no? Butano, muy bien. Butano. Muy bien. Vale, ahora, si tenemos, por ejemplo, el siguiente compuesto. Pero no acaba en ona. Espérate, sí. Es butano, no, butanona, es verdad. Se me ha ido a mí. O sea, butanona. Vale.
que como son prácticamente iguales, vale, exactamente, será but porque tiene 4 carbonos, ona porque lo más importante es la acetona y AN porque son enlaces simples, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, sí. Vale. También algo importante es, porque no hemos dicho dónde se encuentra la acetona. Porque, a ver, solo hay una y como siempre se deja donde quede más próximo, ¿no? No, es porque no hace falta decirlo porque en esta cadena de carbono solo puede estar en el segundo lugar. Porque como tiene que estar en medio, si está aquí empiezas a nombrar por aquí, si está aquí empiezas a nombrar de derecha a izquierda. Claro. ¿Vale? Por eso. Vale, entonces, seguimos. ¿Qué sería ahora? CH3, CH2. Vale, esto de aquí, ¿cómo empezamos esto a hacerlo? A ver, pues podríamos coger de cadena principal, bueno, empieza de izquierda a derecha. Izquierda, ¿de aquí? Ah, me lo he escrito mal. Bueno, da lo mismo. No da lo mismo, porque, Empezamos desde abajo. a ver, puedes empezar así con la cadena principal o hacerla así. Pero lo importante es que aquí tienes que empezar sí o sí de derecha a izquierda. Que eso sí es lo que me has dicho izquierda a derecha. No, te lo he dicho mal. Vale, claro. ¿Por qué hay que empezar así? Porque tienes aquí una cosa colgando de la cadena principal. Por eso tienes que empezar así, ¿vale? Entonces sería, podemos decir que este es el primer carbono o que este es el primer carbono y luego tirar para acá, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo como me han dicho, que sería primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Vale, una vez vista cuál es la cadena principal, ahora lo primero que tenemos que decir son los sustituyentes. ¿Cómo decimos los sustituyentes, Virginia? ¿Qué tenemos colgando a la cadena principal? ¿Esto qué es? Un metil. Un metil. ¿Y dónde está el metil? En el 2. 2 metil. Sería 2 metil. Y ahora, ¿qué prefijo le toca a la cadena principal por los carbonos que tiene? Son 5, luego es... A ver, empieza por pen. Pent, muy bien. Pent. Ahora, tienes que saber que son enlaces simples todos y acaba en ona. Luego, ¿cómo será? Pentona. No es pen... Pentanona. Pentanona, claro, porque si dices solo pentona, no estás diciendo lo de que son enlaces simples. También tienes que decir lo de an, ¿vale? Pero tú piensas que siempre tienes que decir lo de los tipos de enlace, si es simple, doble o triple, y luego acabar en una, ¿vale? Vale. Vale. Vale, pues vamos a ver ahora un ejemplo al revés, como por ejemplo... A ver, imagínate que te digo 3,5 dimetil, 2,4 hexano y oro. Vale, ¿esto cómo sería? A ver. ¿Qué es lo primero que tienes que mirar? 6 carbonos, cadena de 6 carbonos. Una cadena principal de 6 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Entonces, con esto hemos hecho esto. Ahora, ¿qué más? Pues, por ejemplo, la acetona tiene 2, Sí. una en el carbono 2 y otra en el 4. 1, en el 2 y en el 4. Vale, pues con esto entonces ya hemos hecho... Esto ya está. Vale, más cositas. Y tiene un metil en el carbono 3 y otro en el 5. Vale, 3 y en el 5. Luego con eso hemos hecho ya, esto está hecho. Vale, pues ahora ya, como ya lo hemos puesto todo,
sería un hidrógeno. ¿Bien? Sí. Vale. Vale. Vale, pues yo creo que esto bien, ¿no? Sí, sí. Vale, pues vamos a pasar ahora a los aldehídos. Vale, los aldehídos tenemos que saber que siempre tienen que ir en una esquina de la cadena principal. Vale. Entonces, en una esquina. Vale, entonces, los aldehídos, como siempre van en los laterales, no hace falta decir dónde están. ¿Por qué? Porque como van en los laterales, yo tengo que saber que si me dicen que tengo un hexanal, pues va a estar en el primer carbono. Y si por casualidad tuviera dos aldehídos, entonces estarán uno al principio y el otro al final. Vale. ¿Vale? Luego también, algo importante de aquí es, de lo anterior, de las cetonas, es no acordar, o sea, no olvidarte de que si tienes 2, 3 o 4 cetonas, será diona, triona, tetraona, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, un ejemplo de esto sería, si por ejemplo yo tengo esta cadena, ¿cuál ¿Y cuál es sería? la Dime. terminación de los aldehídos? ¿Qué? La terminación, Ah, es en al, cuando son lo más importante. Vale. ¿Vale? Aldehído, al. Oh, vale. Eso. Entonces, gracias. ¿Cuál sería el primer carbono? ¿El de la derecha o el de la izquierda? En esta cadena. De la izquierda. Muy bien. Bueno, no, el de la derecha, mujer. El aldehído lo más importante. ¿Sí o no? Ah, vale. Vale. O sea, el aldehído lo más importante será el primero y este el segundo. Vale, por tener dos carbonos, ¿cuál será el prefijo? Etil. O sea, et. Claro, te estoy preguntando por el prefijo, no que me lo acabes, ¿vale? Claro, claro. Vale. Luego, como son enlaces simples, ¿qué tendremos? El prefijo an. An o ano, ¿no? Dependiendo de cómo se llama. Pues entonces tendremos luego an y luego tendría que terminar en al. Luego, ¿cómo sería esto? Etanal. Etanal, muy bien. A ver, como puedes ver, dependiendo del caso, o ponemos AN solo o ponemos ano. ¿Cómo saber cuándo poner AN solo o ano? Pues es muy sencillo. Se tiene que cumplir la regla de que sea vocal consonante o consonante más vocal. Entonces, tanto en los aldehídos como en las cetonas, como la terminación empieza por vocal, claro, tú tienes que acabar en consonante, lo de ano. ¿Cómo lo puedes acabar por consonante? Pues quitándote el O, Claro. ¿vale? Esa es un poco la regla. Porque sería raro decir etanoal, eso no existe. Es muy raro, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, si por ejemplo tuviéramos un compuesto que fuera 2,5 dimetil hexano dial. Vale. Esto, entonces, ¿cómo se formularía? Cadena principal, 6 carbonos. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, más cosas. Entonces, Lleva 2 aldehídos, uno al principio y otro al final. muy bien. 2 aldehídos. Uno al principio y otro al final. Mira, y también quiero que te des cuenta que, mira, aquí por ejemplo pasa algo muy interesante. Y es, como ahora tengo 2 aldehídos, la terminación debido a los 2 aldehídos es dial. Por tanto, cuando digo los enlaces simples, no digo AN, digo ANO, para que todo quede bien para que quede bien lo de vocal consonante o consonante más vocal. Vale. ¿Vale? Vale, entonces ya hemos dicho todo esto. ¿Y ahora qué más? Y lleva un metil en el carbono 2 y otro en el 5. Vale, 2, 3, 4, 5, 5. Entonces con esto ya lo hubiéramos dicho todo. Y entonces ahora pues habría que completar con hidrógenos.
Vale, ahora. A ver. Ahora te voy a decir uno. Ay, aquí no hace falta. Vale, este de aquí, ¿cómo sería? Este compuesto de aquí. ¿Cuál sería la cadena principal? A ver. Mira, voy a poner este también. Vale, así. ¿Cómo sería la cadena principal? Espera. Sí, sí, cuando pueda. Empezamos con los radicales. Pero ¿Qué primero tienes que saber cuál es la cadena principal. 7. O sea, 7 carbonos. 7 carbonos, vale, pero ¿cómo empezamos a numerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, muy bien. ¿Por qué? Porque así me quedan los sustituyentes en el menor número posible. Vale. Vale, entonces, me has dicho que la cadena principal son 7 carbonos. Pues ya sabemos que acaba en X. Vale. Sería 5 etil. 5 etil. Luego... Espérate que lleva un montón. Claro, ahora me lío porque en el 3 lleva dos metiles. Pues eso cómo sería. Eso sería. Tienes que decir ahora el número de dónde están los metiles. O sea, están en el 2, En en el el 2, 3 en el 3. y en el 5. Claro, como hay 2 en el 3, tienes que decir 3,3. Ah, Luego en el vale. 5. Y ahora, porque te acuerdas que se decía como 2 veces. Ahora, ¿qué tendrías que decir? Es que como está 4 veces no me acuerdo del prefijo. Sería tetra, Ah, tetra, vale. tetrametil. ¿Vale? Vale. Porque aquí estamos diciendo, como estamos poniendo 4 numeritos aquí, tetra, como que estamos diciendo 2 veces que tiene 4, ¿no? Sí. ¿Vale? Que es como que en este sentido la formulación orgánica es como repetitiva. Vale, y ahora, ¿cómo sería? 5, ¿cómo terminamos? Hexano dial. Muy bien, hexanodial, perfecto. Vale, pues vamos a pasar, que esto bien, ¿no? Sí. Vale, pues pasamos al siguiente tipo de compuestos, que vamos a ver los ácidos carboxílicos. Vale, los ácidos carboxílicos también tienen que ir en un ladito de la cadena principal. Por eso también nunca vamos a decir dónde se encuentran, porque lo tenemos que sobreentender. También, por curiosidad, la fórmula desarrollada sería esta, por si alguna vez te lo encuentras. Poner esto y poner esto es lo mismo. Vale, entonces, por ejemplo, si tuviera esto, y también pasa, vale, y luego cuando es lo más importante, se llama como ácido, lo que sea, y acabado en oico. Y si hubieran dos sería ácido no sé qué dioico. Vale. Aquí, por ejemplo, en esta cadena, ¿cuántos carbonos tenemos? Uno, ¿no? Que sería el del ácido carboxílico. Vale. Entonces, según lo que hemos visto, cuando tengo un ácido, ¿cómo tengo que empezar a nombrarlo? Con ácido.
Con la palabra ácido, muy bien, que esto es diferente a lo que hemos visto hasta el momento. Ácido. Y ahora, como tiene un carbono, ¿cómo sería? Met. Met, muy bien. Ahora, como los enlaces son simples, tendremos que poner ano. Metanoico. Metanoico, muy bien. Metanoico. Vale, también tienes que saber que este compuesto tiene nombre propio, por si acaso te saliera en algún momento, que aparte de ser ácido metanoico, se llama también ácido fórmico. Vale. Y luego, por ejemplo, si tenemos esto de aquí, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? 2. ¿Y cuál es el primero, el de la derecha o el de la izquierda? De la derecha. Muy bien. Entonces, ¿esto cómo se nombraría? 2-metil. No, acuérdate que en los ácidos carboxílicos el carbono del ácido es parte de la cadena principal, ¿vale? En eso se parece a una acetona. Por tanto, claro, y además he puesto que esto es este carbono es el carbono número 2 de la cadena principal. Luego no está colgando de la cadena principal. No lo puedes usar como sustituyente, ¿vale? Luego, ¿cómo sería? ¿Cómo empezamos a nombrar los ácidos? ¿Con qué palabra? Ácido. Ácido. Y ahora, ¿cuántos carbonos tenemos en la cadena principal? 2. 2. Luego eso sería Ácido etanoico. ácido etanoico. Vale. Noico. Et porque son 2 carbonos, lo que hay en la palabra principal. Ano. Ano porque Porque es un enlace simple. es un enlace simple. Y bueno, no, ano no, sería AN porque es un enlace simple, ¿no? Y oico porque es el ácido, ¿vale? Como acaba el ácido. Vale. Luego también tienes que saberte que este también tiene nombre propio y esto también se llama ácido acético. Estos sí que son más habituales. Esto sí que... El ácido acético. El ácido acético y el ácido fórmico, sobre todo el acético, sí que es conveniente que te lo aprendas de memoria, por si acaso. Vale. Luego, si por ejemplo tenemos este compuesto de aquí, vale. Esto, dime, la cadena principal, ¿cómo sería? ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Y cómo empiezo a numerarlos? Pues tiene 4 carbonos. ¿Y cómo empiezo? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De derecha a izquierda. Muy bien, sería 1, 2, 3 y 4. Vale. Entonces, como lo más importante es un ácido, ¿con qué palabra empiezo a nombrar? Ácido. Con la palabra ácido, muy bien. Vale, ahora. Vale. Venga, a ver, ¿cómo lo harías ahora? A ver si te acuerdas. Ácido But. butenoico. Vale. Pero ¿qué pasa? Que si me dices ácido butenoico, yo cómo sé dónde está el doble enlace. Ah, Luego, ¿cómo sería? but 2 Dus, enoico. enoico. Si tienes alguna duda de si lo has hecho bien o mal, yo lo que hacía era, me imaginaba que esto no lo tenía y que solo tenía única y exclusivamente el nombre. Y claro, entonces es cuando dices, anda, y yo como sé dónde está el doble enlace. ¿Vale? Vale, entonces, ahora, si por ejemplo tengo este compuesto de aquí, aquí lo que pasa es lo siguiente. Mi cadena principal no puede ser una cadena principal que este sea el primer carbono y que luego dé así una vuelta. Aquí lo que pasa es que cuando tienes una cadena cíclica, lo más importante es la cadena cíclica. Vale, como lo más importante es la cadena cíclica, quiere decir que el ácido está como sustituyente. Entonces, la forma de nombrar un ácido como sustituyente es, empiezo por la palabra ácido y en vez de acabarlo en oico, acabo con la palabra carboxílico. Entonces, la forma de nombrar esto sería, primero diciendo la palabra ácido, Ácido. vale, luego diciendo que tengo una cadena cíclica de 4 carbonos, que eso cómo sería. Ciclo butano.
ciclobutano. Muy bien. Ácido ciclobutano. Y ahora sería diciendo que el ácido es un sustituyente, que sería ácido ciclobutano carboxílico. Todo junto, ¿vale? Lo que pasa es que como no me cabe. Carboxílico. ¿Vale? Vale. Vale, y esto iría junto con esto. Vale. Luego, otro compuesto sería, por ejemplo, este de aquí, que es prácticamente igual que el otro, pero tenemos también un doble enlace en la cadena cíclica. Vale, entonces ahora tengo un ciclo, pero la pregunta es, ¿cuál es el primer carbono de la cadena cíclica? A ver, ¿dónde está el ácido carboxílico? Vale, ¿dónde está el ácido carboxílico? Muy bien. Y ahora, ¿cuál sería el segundo carbono? ¿A este o este? El de arriba. ¿Este de aquí? Pues a ver, si no. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que queda más próximo. Muy bien, porque, a ver, si pusiera este, estaría mal. ¿Por qué? Porque entonces el doble enlace me cae en el tercer carbono. En cambio, si sigo numerándolo así de derecha a izquierda, el doble enlace me queda en el segundo carbono, ¿vale? Luego sería así. A ver, aventúrate, a ver qué tal. ¿Esto cómo sería nombrándolo? Venga. Ácido Ácido, muy bien. ciclo 2. No, ciclobut 2-eno. Muy bien. Ciclo Carboxílico. but 2-eno carboxílico. Carboxílico. Vale, fenomenal. Vale, pues seguimos. A ver si podemos poner alguno más. Vale, entonces si tengo el ácido propanoico, ¿cómo sería este compuesto? 3 carbonos. 3 carbonos, muy bien. De enlace simple. Enlace simple, muy bien. Y un ácido carboxílico en un extremo, que sería el 1. Sí, por ejemplo este. Y ya está. Rellenar con hidrógenos y ya está, ¿no? Vale, muy bien. Uy, un 3 no, aquí iría un 2 y aquí un 3. Vale, entonces, también quiero que sepas que esto, aparte de llamarse ácido propanoico, también lo puedes llamar como ácido propiónico, que esto es también pues un nombre propio que tiene. Vale, luego vale, y si te digo ácido butanoico, ¿cómo sería? Es el mismo pero con 4 carbonos. Con 4 carbonos, muy bien. Entonces, también te he dicho este compuesto porque quería que supieras que aparte de ácido butanoico también se puede llamar como ácido butírico. Vale, y ahora, si te dijera, por ejemplo, que este ya es el último ejemplo. ¿Es con R butírico? Butírico, sí. Vale. Vale, ahora, si te dijera ácido, este ya va a ser el último, 2-etil pentanodioico, pentanodioico, ¿esto cómo sería? 5 carbonos. Muy bien, 1, 2, 3, 4 y 5. En el primero, bueno, o en el otro extremo, que sería el carbono 1, se pone el ácido carboxílico. Vale, ¿solo en el primero o en el último? Ah, no, vale, 2 porque pone... Claro, porque es dioico, muy bien. Luego con todo esto que me acabas de decir me has hecho esto. Y luego en el carbono 2, un etil. Muy bien. Y luego ya
relleno con hidrógeno, ¿no? Con hidrógeno, sí. Este y este. Vale, pues vamos a pasar al siguiente tipo de compuestos, que ya sería... O mira, vamos a hacer uno más. Por ejemplo, si tengo esto, este, ¿cómo piensas tú que será? Bueno, este... Sí, ¿cómo será? Venga. Sí o sí, ¿por qué palabra va a empezar? Por ácido. Por ácido. Vale. Y luego, bueno, te voy a chivar, ¿vale? Porque no... Esto sería ácido benzoico. ¿Vale? De benceno y luego acabado en, pues, oico. ¿Vale? Y luego, este de aquí... Vale. ¿Cuál sería el primer carbono? Donde está el ácido carboxílico. Vale. Y luego, por dónde sigo? ¿Este sería el segundo o este? Da lo mismo porque Da lo mismo, muy te va a bien. quedar en el mismo sitio. Muy bien. Entonces, ¿cómo se nombraría este? Ácido Ácido, muy bien. pent. No, tienes que decir que es una cadena cíclica lo que tenemos. Luego, ¿cómo sería? Ácido ciclopent. Muy bien. Ciclopent. Y ahora, en la cadena cíclica hay carbonos, hay enlace simple o doble o triple. Hay doble. Hay doble, vale. Y entonces, ¿cómo sería? Porque también tendría que decir dónde está ese doble enlace. 3 en Ciclopen 3 eno. Y ahora, el ácido carboxílico está como sustituyente o como principal en este tipo de cadena. como sustituyente. Luego, ¿cómo acabaría? Carboxílico. Carboxílico, muy bien. Carboxílico. Vale. Y va junto, ¿no? ¿O no? ¿Qué? ¿Va junto con el eno o es separado? No, separado, ¿vale? Vale. Vale. Dame 2 segundos. A ver. Vale. Vale, entonces, vale, pues nada. Vale. Vale, ahora vamos a ir con los ésteres. Ésteres. Vale. Los ésteres tenemos que saber que la cadena son parte de la cadena principal y que son un COO en medio de la cadena principal. Vale. Más cositas que tenemos que saber serían que a la hora de nombrarlos vale, y la cadena principal siempre va desde donde está el éster hacia la izquierda, ¿vale? Que eso también es una novedad. Vale, y a ver, yo creo que lo más fácil es ver un ejemplo. Por ejemplo, si tengo esto de aquí, por lo que te acabo de explicar, el primer carbono sería el del éster y luego sería hacia la izquierda. Sí. Vale. Entonces, como tengo dos carbonos, sería la palabra et. Etil. Et, ¿vale? Sin decir nada más. Y luego, a ver. Vale. Y ahora, como tengo que saber que tengo que acabar en ato, ¿vale? Siempre acabar en ato. Luego sería, y luego también decir que son enlaces simples. Luego sería etanoato, ¿vale? Porque siempre tiene que acabar en ato.
Luego tendría que decir la palabra de, que esto también siempre se dice, la palabra de. Y ahora nombrar lo que va colgando, que sería esto de aquí. Como va colgando un un metil, sería etanoato de metil, pero claro, tengo que acabarlo en O, de metilo. Bien, este es el más raro. Los ésteres son los más raros de nombrar. Vale, más ejemplos. Por ejemplo, si yo te digo, imagínate que digo propanoato de metilo. Vale, esto quiere decir que la cadena principal tiene metprop, tiene 3 carbonos, luego serían 3 carbonos. Vale, yo sé que siempre empiezo a nombrar desde en medio hacia la izquierda, porque esto, yo si veo esto así y este nombre, yo sé que es un éster. Vale, entonces sé que esto sería el éster y hacia la izquierda pues sería una cadena de 3 carbonos. Este sería el primer carbono, este el segundo y este el tercero. Y como es propanoato, pues sé que los demás son pues, carbonos con enlace simple, o esto sería CH3 y esto CH2. Vale, entonces con eso yo hubiera dicho todo esto, la palabra propanoato. Y luego, como es de metilo, pues quiere decir que para la derecha va colgando un metil. Vale, entonces, ahora imagínate que tenemos dos metil butanoato de etilo. A ver, ve diciéndome cosas. Primero tienes que mirar a ver la cadena principal cómo es. ¿Cómo sería la cadena principal? De 4. De 4. Luego decimos met, et, prop y but. Vale. Vale, más cositas que sepas. Empezamos de izquierda a derecha, o sea, en la izquierda ponemos el... Muy bien, sería éster. 1, 2, 3 y 4. Y este de aquí sería un éster, muy bien. Luego con todo esto ya me has dicho esta palabra. Vale, ahora, ¿qué más? En el 2 un metil. Muy bien, en el 2 un metil, que es el 2 es este de aquí. Que claro, no te tienes que confundir porque no se lo tienes que colgar a este, aunque tienes que decir 1 y 2 y se lo cuelgo a este. No, ¿vale? Acuérdate de la numeración. Vale, entonces, ya con esto me hubieras dicho también esta parte de aquí. Y ahora, ¿cómo seguiríamos? Y luego ya a la derecha, A la derecha. bueno, en el carbono 2, el etil. O sea, aquí, ¿no? En el carbono 1, ¿no? A la derecha. El 1 en el 1, sí. Irían colgando 2 carbonos. Ahora ya lo único que me faltaría es completar con hidrógenos. Sería así. Así, así, así. Y así. Y así. ¿Bien? Sí. Vale. Pues ahora vamos a poner otro que sería... por ejemplo... mira. Este... Vale, este de aquí, en este compuesto, ¿cuál sería el primer carbono? El éster. El éster, muy bien. Vale. ¿Y el segundo carbono cuál sería? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda. El de la izquierda. ¿Por qué? Porque si este ponemos que es el segundo carbono, conseguimos la cadena más larga, que es lo que siempre buscamos. Vale. Entonces, ahora, ¿cómo empezamos a nombrarlo? Lo primero que tenemos que hacer es decir cuántos carbonos tenemos, luego sería but. Y ahora, ¿qué decimos siempre después? ¿Cómo son el tipo de enlace, no? 2. Muy bien. Enoato. Muy bien. 2 enoato.
Y ahora muy bien. De etilo, muy bien. Vale. Vale. Y ahora, si por ejemplo tenemos este compuesto de aquí. Espérate. A ver, sería tal. La CO y luego CH2, CH3. Vale. Esto, ¿cómo piensas tú que sería? ¿Cuál sería la cadena principal? De aquí, de el éster para la derecha o del éster para la izquierda. A ver, ahí empieza. Bueno. Es que ahí realmente no está el éster como ramificación. No, sí, el éster es lo más importante. Lo que pasa es que aquí la cadena principal sería esta. Sí. ¿Vale? Es. O sea, lo que me has dicho, entiendo que pienses que lo principal es esto, pero aquí en este caso lo que pasaría en este tipo de compuestos es que la cadena principal es esto, ¿vale? Vale. Y entonces, no sé si te acuerdas antes, pero antes cuando teníamos el benceno, ¿no? En el ácido, hemos dicho que era, por ejemplo, esto es un ácido benzoico, ¿no? Sí. Pues ahora esto sería benzoato. Muy bien, benzoato. Y ahora tendríamos que decir lo que cuelga de la cadena principal, que ¿cómo sería? De propilo. De propilo, muy bien, fenomenal. Vale, y no hay mucho más. No hay mucho más. Vale, pues ahora vamos a pasar con el siguiente tipo de compuestos, que van a ser las aminas. Vale, aminas pueden haber de tres tipos. Están las primarias, las secundarias y las terciarias. Vale, las primarias, su estructura es una ramificación a un lado y luego NH2. Las secundarias tienen dos ramificaciones, por tanto tienen un hidrógeno menos que las primarias. Y luego las terciarias tienen todos los hidrógenos sustituidos, por tanto sería de este tipo. Las aminas vienen del amoníaco, ¿vale? Del amoníaco. Ya te digo, lo que tienes que pensar es, pues si van una cosa colgando, pues entonces pierden un hidrógeno. Si van dos, pierden dos, y si van tres, pierden tres. Vale. Entonces, la forma de nombrarlo es muy parecida a los éteres. Tengo que decir primero lo que va colgando y luego la palabra amina. ¿Vale? Acaba en la palabra amina. Vale, entonces, si por ejemplo yo tengo este compuesto, lo que va colgando, ¿cómo es? Es un metil. Luego, la forma de nombrar esto sería metil amina. Muy bien. Gente que le pone un guión. Metil amina. Vale. Luego, si por ejemplo, luego vamos a hacer uno sencillo de cada uno. Por ejemplo, ahora las aminas secundarias serían, si por ejemplo tengo esto, vale, tendría que decir los dos sustituyentes y luego la palabra amina, y los sustituyentes por orden alfabético. Luego, ¿cómo sería? Etil, metil, amina. Muy bien, etil, metil, amina. Perfecto. Luego, si tuviera tres sustituyentes, como por ejemplo aquí, ¿esto cómo piensas tú que se va a nombrar?
¿Qué tengo de sustituyente? Etil, dimetil, amina. Muy bien, perfecto. Sería etil, dimetil, amina. Vale. Vamos a hacer algún ejemplo más. Vale, entonces, si por ejemplo tengo, vamos a poner uno así un poco... Mira, a ver si te acuerdas de esto. Vale. Esta estructura de aquí, te voy a decir como pista que esto tenía nombre propio. ¿Cómo es? No me acuerdo. Claro, esto es un ISO. ¿Te acuerdas que esta era la posición ISO? No, se me Vale. había olvidado ya. Pues esa es la posición ISO. Vale. ¿Es la posición ISO y cuántos carbonos hay? 3. 3. Luego, ¿cómo sería? ¿Cómo sería eso llamado como un sustituyente? Como tiene 3, ¿qué prefijo sería? ¿Iso? O sea, ISO es por la forma, pero por los carbonos, ¿qué prefijo es? Pro. Prop. Luego esto sería isoprop. Y ahora, como es algo que va colgando, bueno, se trata como algo que va colgando, acabaría en il, sería isopropil y ahora la palabra amina. Amina. Vale. Luego, hay que saber que esto de aquí, el nombre de esto es fenil. Uy, fenil. Esto es un fenilamina. O otra forma de nombrarlo sería anilina. Anilina. Vale. Luego, si yo, por ejemplo, tuviera un compuesto que se llama 2,5 dimetil. Como te puedes dar cuenta, las aminas no tienen carbonos, por tanto, por eso no son parte de la cadena principal, ¿vale? Vale. Se trata más bien como, bueno, algo que va, pues, dependiendo de si es primaria, secundaria o terciaria, pues en un lado o en medio. Pero no, como no tienen carbonos, no pueden ser parte de la cadena principal. Vale. Vale, entonces si tengo 2,5 dimetil hexanamina, ¿esto cómo piensas que es? 6 carbonos. 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, un momento. Es una amina primaria, secundaria o terciaria? Es la pregunta. Secundaria. No, sería primaria. ¿Por qué sería primaria? Porque solo me están diciendo que tengo un sustituyente. El sustituyente es el hexa. El hexa. Pero ¿qué pasa? Que ese hexa tiene en el carbono 2 y 5 un metil colgando. Ah, vale, vale. ¿Vale? Luego esta es una primaria. Porque claro, si no, no tiene sentido. El 2,5 este no puede ser que sea que la amina... no sería, la mina no puedes tener colgando en el 2 y en el 5 cosas. Luego todo es parte de la misma cadena, ¿vale? Luego tendríamos que poner la mina lo primero, que sería aquí. Y luego a partir de aquí sería este el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Luego poniendo todo esto hubiéramos hecho esto ya. Y ahora, ¿cómo seguiríamos? Pues añadimos los metil. Un metil en el 2 y un metil en el 5, muy bien. Y luego ya pues sería completar con hidrógeno. Pues 3 hidrógenos por aquí, 1 por aquí, 2 por aquí, 2 por aquí, 1 por aquí y 2 por aquí. ¿Vale? Vale. Vale, pues algún ejemplo más sería... Por ejemplo, si tengo esto de aquí... Vale,
esta sería una amina, primaria, secundaria o terciaria. Secundaria. Secundaria, que tiene colgando esto y esto. Luego, ¿esto cómo se nombraría? Con el sufijo pro. Sería pro. No, con el prefijo pro. Sería por orden pero si te acuerdas, digo, lo que va colgando, ¿no? Y luego la palabra amina. Luego sería prop y ¿cómo acabaría? Es que me estoy liando por... Bueno, prop, net. Bueno, pero espérate, ¿qué va primero? ¿La M o la P? En el abecedario. La M. La M. Luego no empezaría por prop, empezaría por Met. met. Y sería que tengo un metil y luego un propil, Ah, vale, se escribe así, metil, ¿no? propil. Y luego la palabra amina, ¿vale? Ah, vale, fácil. Vale. Luego si eso lo practicas, es que como cada uno, como puedes ver, se nombra de una forma, es un poco lioso a veces. Vale, y vamos a hacer alguna más terciaria, como por ejemplo esta de aquí. Vale, a ver, ahora quiero saber, esto como, ¿qué es? Sí. Bueno, es terciaria, eso es un etil. Muy bien, un etil. ¿Y esto de aquí? Metil. Metil, muy bien. ¿Y esto de aquí? Propil. Propil. No. Eso, muy bien. Es un isopropil. Isopropil. Vale, pues ahora ya solo nos faltaría decir por orden alfabético cada uno de ellos y luego la palabra amina. ¿Que cómo sería? Etil. Etil. No. Sí, la E va lo primero. Etil. Isopropil, metil, amina. Muy bien. Isopropil, metil, amina. Perfecto. Vale, pues ahora vamos a pasar a ver las amidas. Vale. Entonces, las amidas son primas hermanas de las amidas con D, cuidado. Las aminas y las amidas, cuidado porque hay mucha gente que las confunde, porque como solo es una palabra una letra de diferencia, a veces hace un poco tal. Pero mira, son prácticamente iguales porque tenemos que saber que también hay primarias, secundarias y terciarias. Vale. Entonces, tenemos que saber que las primarias, la estructura que tienen es un sustituyente y CONH2. Si te das cuenta, es como una especie de cetona más lo de antes, ¿vale? La cosa es, aquí, como sí que como la amida sí que tiene un carbón, el primer carbono de la cadena será el de la amida, ¿vale? Vale. Luego, las secundarias serían dos cosas colgando y por tanto, como tiene dos cosas colgando, pierde un hidrógeno. Y las terciarias pues serían tres cosas colgando y por tanto pierde otro hidrógeno más. Vale, la forma de nombrar esto es vale, lo mejor es al final decir, a ver, lo que tienes que decir es decir lo que la cadena principal acabada en amida. Vale, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cada una. Si yo digo aquí propanamida, lo que estoy diciendo es que la cadena principal está formada por tres carbonos que diga, y que como es una primaria, esta estará en un lado y luego ya pues lo que tengo que hacer es completar con hidrógenos. Vale, la secundaria
Lo que pasa es que yo, para saber qué es una amida secundaria, la forma de saberlo es, a ver, se nombra de forma diferente. Por ejemplo, si yo tengo esto, N-propil amida, vale, entonces si yo veo esto tengo que saber que esto de aquí significa que es algo que va colgando de la amida, ¿vale? Luego, esta sería... Oh, espérate, que es que este nombre... A ver, no sería N, sería N-propil propanamida, que lo he puesto... N-propil propanamida. Ahí. Propanamida. Propanamida. Vale. A ver, lo que tengo que saber es que esto me está indicando que es una amida secundaria y que esto va colgando de la cadena principal de la amida. Por tanto, yo lo primero que haría sería pongo esto, que esto es met et prop y la amida aquí, CONH, sí, luego completo con hidrógenos. Y ahora, esto de N-propil quiere decir que de aquí, de la amida, va colgando una cadena de 3 carbonos más. Pues 1, 2 y 3. ¿Bien con eso? Sí. Vale. Luego, una terciaria lo que pasa es que tiene 2 Ns. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto que se llama N-metil butanamida, aquí lo que tengo que saber es que la cadena principal tiene de nuevo, bueno, tiene de nuevo no, ahora tiene, como es but, tiene 4 carbonos, pues sería 1, 2, 3 y 4, vale. Entonces, como sé que de la amida van a ir colgando otras 2 cosas, pues la voy a poner aquí. Y como es terciaria, ha perdido todos los hidrógenos, luego sería así. Luego, de aquí y va a ir colgando un etil, vamos colgando nuestro querido etil. Y luego más aparte va colgando también un metil, pues también ponemos colgando esto. ¿Bien? Sí, vale. Estaba pensando porque... Sí, mucha información. Pero no, sí que lo voy entendiendo. Vale, o sea, es normal. Vale, vamos a hacer ahora más ejemplos. Por ejemplo, porque siempre cuando con el benceno siempre hay que ver todos los sustituyentes. Por ejemplo, este de aquí, esto se llama, si te acuerdas, esto siempre empieza como con benz, ¿no? Sí. Pues esto sería una benzamida. Esto se llamaría benzamida. Luego, a ver, alguno así más interesante podría ser... Vale, vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, si dijera 2,3 dimetil heptanamida. Vale, ahora quiero que pienses, ¿esto es una amida primaria, secundaria o terciaria? Primaria. Primaria, porque no tenemos nada de N, ¿no? Claro. Vale, entonces esto significa... Vale, ¿y mi cadena principal de cuántos carbonos es? De 7. 7, muy bien, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues en un lado ponemos la amida, por ejemplo aquí, CONH2. Vale. Y ahora, como lo hemos puesto en este lado, eso quiere decir que este es el primer carbono, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Con esto ya hemos hecho, esto ya lo hemos puesto, y luego, ¿qué nos faltaría? Los dos metil, uno en el 2 y uno en el 3. Muy bien, uno en el 2. Uy.
uno colgando del carbono número 2 y otro colgando del carbono número 3. Y luego los hidrógenos. Y luego ya sería completar con hidrógeno. Perfecto. Vale. Entonces, ahora, vale. Luego, mírate los demás ejemplos, ¿vale? Que hay en el libro que te he pasado y cualquier pregunta me la haces, ¿vale? Vale. Ahora nos falta por dar los nitrilos y los nitroderivados. Vale, pues vamos a verlos también y así ya terminamos. Vale, ahora sería los nitrilos. Tenemos que saber que son algo que va a ir siempre en una esquina de la cadena principal, que es un radical, y CNO, su forma desarrollada es R, un carbono con un triple enlace al nitrógeno. Cuando es lo más importante, acaba en la palabra nitrilo. Si hubieran dos grupos nitro, sería dinitrilo. Vale. Entonces, si yo por ejemplo veo esto, tengo que saber que, claro, y como los nitrilos tienen carbono, es el primer carbono de la cadena principal. Por tanto, este sería el primer carbono, este el segundo y este el tercero. Entonces, esto, por tener 3 carbonos, ¿cómo sería el prefijo? Prop. Y ahora nos falta por decir que son enlaces simples y que tiene un nitrilo. Luego, ¿cómo piensas que será? Propano-nitrilo. Propano-nitrilo, muy bien. Propano-nitrilo. Vale, ahora, si tuviéramos, por ejemplo, esta cadena de aquí. Vale, esto lo he puesto así, ¿por qué? Porque no quiero que te líes, porque hay veces que a lo mejor por lo que sea le dan como que esto y esto es lo mismo. Lo que pasa es que como aquí en este lado de la izquierda, claro, en realidad, a ver, muchas veces se pone así y así está. Pero es más correcto, por así decirlo, ponerlo de esta forma, es decir, primero, o sea, a la derecha el carbono y a la izquierda el nitrógeno, porque en realidad lo que se engancha es el carbono, no el nitrógeno. Claro. ¿Vale? Lo digo para que no te líes. Y entonces, esta cadena, ¿cuántos carbonos tiene? 4. 4. Luego, por tener 4 carbonos, ¿cómo sería? But. Ahora, tienes que decir que tienes enlaces simples y 2 nitrilo. Luego, ¿cómo sería? Butano. Muy bien, fenomenal. Butano dinitrilo. Vale, a ver si veo algún compuesto más así. Vale, por ejemplo, si yo tuviera el compuesto 2,5 hexano dieno nitrilo. Vale, ¿esto cómo sería? 6 carbonos. Vale, la cadena principal es de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, entonces con esto ya lo que me has dicho es esto. Ahora, el nitrilo va, bueno, a la derecha. Vale, lo vamos a poner a la derecha. Voy a poner ahí, que es el primer carbono. Es el primer carbono, luego, perfecto. Vale, entonces con esto ya lo que me has puesto es esto de aquí. También un buen consejo es que te hagas esto de cada vez que pongas algo, tal, así te vas dando cuenta de lo que te falta por poner. Vale. Lleva 2 dobles enlaces, uno en el 2 y otro en el 5. Muy bien, 2 dobles enlaces. Uno en el 2, que sería aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí. Esto ya lo habremos dicho. Y ahora pues sería completar con hidrógenos. Hidrógeno, 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 hidrógeno y otro hidrógeno. Vale.
Perfecto. Tú, la forma de haber nombrado esta para ti sería, tú hubieras dicho hexano 2,5 dieno nitrilo, ¿vale? Que Y también eso te iba está a bien. decir, eso te iba a decir. Sí, ¿vale? Pero te lo digo, te lo pongo también con la otra nomenclatura por si te sale, que sepas hacerla. Vale. 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 Y ahora vamos a ver lo último que son los nitroderivados. Nitroderivados. Que los nitroderivados son un NO2 colgando. Que aquí la gracia es que puede colgar de cualquier lugar, ¿vale? Vale. Como puede colgar de cualquier lugar, tengo que decir de dónde cuelga, ¿vale? Vale. Entonces, por ejemplo, si yo digo 2 nitropropano, o sea, esto ¿cómo se dice? Se usa como un sustituyente a cualquiera. Lo que pasa es que pues, es un nitro en vez de una cadena de carbonos. Por tanto, si yo veo 2 nitropropanos, yo sé que la cadena es de met-prop son 3 carbonos, ¿vale? Que con eso habría hecho lo de propano. Luego tengo que saber que en el carbono número 2, pues digo 1, 2 y 3 mismo. Del carbono número 2 va colgando un grupo nitro, o sea, un grupo nitro, no, un nitro derivado. Y ya, como ya lo he puesto todo, pues sería completar con hidrógeno. Pues aquí Pero en 3. este caso, ¿por qué Dime. indicarlo? Porque puede colgar de cualquier lugar. Como puede colgar de cualquier lugar, tengo que decir dónde cuelga. Porque Ya, pero puede. como está... Ah, claro, vale. Sí, Claro, es porque yo que. cuelga del 1, del 3. Claro, es que la cosa es que también podría colgar del primero, ¿vale? Por eso lo tengo que Vale, vale. indicar. Vale, ahora, si yo tuviera, por ejemplo. A ver, si yo tuviera. Vale, si yo tuviera un compuesto que fuera 2,5 dinitro pentano, ¿esto cómo sería? Va junto. Sí, o sea, esto va junto. O sea, por eso no te pueden quitar mucho de nota si me equivoco, ¿no? Es que no lo sé, pero bueno, Yo creo que algo pueden quitar, pero quiero decir que no sería ahí no una... creo, vamos, no creo que te lo taches entero. Vale, vale. Vale, 2,5 dinitropentano. 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y del 2 y del 5 Que vamos a decir que el 2 es este y el 5 es este. cuelga un nitro, un grupo nitro. Un grupo nitro no, sería nitro derivado porque acuérdate que el grupo nitro es CN, ¿vale? No es lo mismo. Vale, O sea, va colgando un nitro derivado. vale, un nitro derivado. Y pues nada, ya sería pues completar con hidrógenos. A ver, sí, porque los grupos nitro, ¿no? A ver. Que no me estoy yo rayando. Claro, es que acuérdate que el grupo nitro es esto, ¿vale? Que no es lo mismo un CN que un NO2, ¿vale? Sí. Vale, y por ejemplo, si yo ahora tuviera este compuesto de aquí, la forma de nombrar esto sería, ¿te acuerdas de lo de ortometapara? Sí, eso es orto. Claro, esto sería la posición orto y ahora yo sé que cuando tengo un benceno y un OH es un fenol, luego esto sería orto nitrofenol, ¿vale? Luego, este de aquí, estos son los más raros, ¿vale? Pero bueno, por si te saliera. ¿Por dónde se empezaría el 1? ¿En el NO2 o en el OH? Aquí, a ver, ¿por dónde empezaría el 1?
tienes que pasar un esto de las preferencias, las prioridades. Sí, ahora te lo pongo, ¿vale? No te Vale, preocupes. que eso lo O sea, quiero eso va a ser lo último, ¿vale? También te Vale. digo, en selectividad no suelen mezclar mucho, ¿sabes? Que tampoco te lo van a poner difícil, pero sí, no te preocupes que te lo pongo. Aquí el primer hidrógeno, o sea, el primer carbono. A ver, es que como es la posición orto, en realidad no vas a tener problema, porque sabes que tiene que estar uno al lado del otro. Sí. Pero ¿cuál es el cuál es el primer carbono? Esto lo tendría que pensar, ¿vale? Lo pienso y te digo algo, ¿vale? Y el de abajo es nitrobenceno, ¿no? No, espérate, que es que el de abajo no acaba de ponerlo. Un momento. Ah, Sería así, así y así. Vale, la forma de nombrarlo sería, tengo que saber que cuando tengo un benceno y un CH3, ¿eso qué era? Eso tenía nombre propio, era un qué. benceno. ¿To qué? ¿Cómo? Cuando era un benceno y un CH3 era un Tolueno. tolueno, ¿vale? Luego esto sería acabado en tolueno. Y la cosa es que esto se llamaría trinitro tolueno. Esto, pues cuando es un trinitro, tienes que saber que lo que haces es que pone grupo nitro, carbono sí, carbono no, ¿vale? Y Vale. lo que pasa es que al lado del tolueno no se le ponen dos grupos nitro y luego te dejas dos carbonos en ambos sin poner y luego el NO2, ¿vale? Vale. Vale, y ahora, si yo tuviera esto. Vale, si yo tuviera esto, el primer carbono sería del cual va colgando el grupo nitro. Vale, la cadena principal, ¿cómo es? ¿Cómo se llamaría? Imagínate que no está el grupo nitro. Ciclobutano. Ciclobutano. Vale, pues delante del ciclobutano lo que tengo que decir es que tengo un grupo nitro. Luego sería nitro, ciclobutano. Todo esto junto, ¿vale? Vale. Vale, con esto ya estaría. Y ahora lo que vamos a hacer es ya poner lo de las prioridades. Finalmente, el orden de prioridad de los compuestos, de los sustituyentes que hemos visto sería que el más importante es el ácido, luego el éster, amida, nitrilo, etcétera, etcétera. Y aquí hay cada una de las cosas que puede ir en una cadena orgánica con un ejemplo. Esto lo he sacado pues de una página de internet que se llama El Físico Loco. Y con esto pues daríamos por terminada la clase de orgánica, que con esto ya hemos visto todos los compuestos que pueden haber.